Vuélvete a Dios. Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió: el primero es: escucha, Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor a estos. El escriba replicó: muy bien, maestro. Tienes razón cuando dices que el Señor es el único, que no hay otro fuera de Él, y amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle muchas preguntas. ¿Cómo escuchar la voz de Dios en un mundo donde nos encontramos con tanto ruido, con tantas promociones, con tanta información? ¿Cómo descubrir la voz de Dios en lo que nosotros hacemos? Porque de esto habla el Evangelio. Escucha, Israel. El primer mandamiento es: escucha, Israel, al Señor tu Dios. ¿Cómo escuchar a Dios en el celular? ¿Cómo escuchar a Dios en una cancha de fútbol? ¿Cómo escuchar a Dios en lo que haces ordinariamente con tus amigos cuando convives? ¿Cómo escuchar a Dios cuando estás haciendo ejercicio en un gimnasio? Hay muchas maneras de escuchar a Dios y hay muchas maneras de descubrir a Dios. Hace falta que nosotros tengamos la mente y el corazón abierto. Y quiero darle un consejo a aquellos que son educadores, que son maestros, especialmente, pues en primer lugar están los papás, papá y mamá, son educadores de sus hijos, son quienes ponen las bases de sus hijos. Y allí debe haber mucha creatividad para que ustedes enseñen a que esos niños escuchen la voz de Dios y no se pierdan. ¿Por qué debemos escuchar la voz de Dios? Porque la voz de Dios nos soluciona la vida, nos soluciona. Escuchar a Dios nos soluciona la vida, nos soluciona los problemas que estamos viviendo. Porque al escuchar, eso significa que haces tuya la voz de Dios y entonces automáticamente vas a actuar según los designios de Dios. Consejo para los papás: enséñenle a sus hijos a escuchar la voz de Dios. ¿Cómo hacerle para que sus hijos escuchen la voz de Dios? Utilicen las cosas ordinarias. Utilicen lo que sus hijos hacen. Es necesario que los papás sepan qué es lo que les gusta a sus hijos para que les vendan esa idea. Vender una idea es lo que se maneja en la actualidad. Todas las promociones saben qué es lo que nos gusta y por eso promueven un celular, por eso promueven una cámara, por eso promueven una prenda de vestir, por eso promueven un automóvil, por eso promueven una cocina, algo para cocinar. Todo está montado en promoción, porque los medios se han encargado de buscar qué es lo que nos gusta. Y cuando saben qué es lo que nos gusta, nos ofrecen aquello como si nos solucionara la vida. Unos zapatos los promueven de tal manera que te hacen a ti soñar y pensar que van a solucionar tu problema. Y aunque lo solucionan un momento, pero después vas a andar sin zapatos y vas a necesitar otros. Un celular
lo promueven tanto que nos hacen creer que nos soluciona la vida. Sin embargo, nos soluciona la vida en parte y un momento, pero no nos soluciona la vida para siempre. Quien nos soluciona la vida es Dios. Y los papás y los educadores deben de encargarse de esto, de hacer, no de hacer, sino de inyectarle a los hijos que Dios, que escuchar la voz de Dios te va a solucionar todo en la vida. Pero hay que saberla escuchar. Les cuento un ejemplo para que ustedes se puedan inspirar. Recuerdo yo que cuando éramos niños, mi mamá en una ocasión nos estaba diciendo pues que Dios había creado todas las cosas, los animalitos, el cielo, las estrellas, todo, lo que dice el libro del Génesis. Pero mi mamá en un sentido muy coloquial, que nosotros entendíamos más bien, muy bien. Y yo recuerdo que mi mamá nos explicó lo siguiente, porque alguno de nosotros le preguntó, ¿por qué los puerquitos tienen los huevitos en la parte de atrás y un becerrito, un chivito, un perrito, otros animalitos tienen los huevitos pues abajo entre sus piernitas? Y la solución de mi mamá fue muy creativa porque ella nos dijo, es que cuando Dios creó al puerco, como el puerco es puerco, cuando tú agarras a un puerco, pues el puerco grita y te aturde su grito, su aullido, y entonces hasta uno se enoja y quiere soltar al animal porque no quieres que grite, que llore. Cuando un niño llora, las mamás buscan darle algo para que no llore, y es molesto escuchar el grito del niño, es molesto escuchar el grito de un puerco. Entonces, cuando Dios creó al puerquito y iba a ponerle los huevitos, el puerco empezó a gritar, Dios se molestó y entonces le dijo que se fuera. Y el puerquito comenzó a correr, y donde iba corriendo, Dios le aventó los huevitos y entonces le quedaron pegados en la parte de atrás. Era una manera de cómo explicar que Dios hizo todas las cosas, que Dios lo creó todo, incluso al animal. Pues ahí es donde debe entrar nuestra creatividad, para enseñarle a los hijos que debemos escuchar a Dios en las cosas ordinarias. Yo les decía ahorita, en una cancha de fútbol, en el gimnasio, cuando estás comiendo con tu familia allí con los tuyos, en lo que estás viviendo, en ese problema que tienes. ¿Cómo escuchar la voz de Dios? Abre tu mente y el corazón. Detente. San Ignacio de Loyola nos menciona 3 pasos. Cuando estás en un problema, en momento de desolación, ¿qué tienes que hacer? Nada. Detente, pon un alto a tu vida, mira a tu alrededor y allí vas a encontrar la respuesta. Escucha. Ahorita estoy escuchando el cantar de los pájaros, estoy viendo un lindo amanecer y eso es de admirar, porque eso significa que hay alguien superior y ese es el Creador, el que te habla en la naturaleza, el que te dio la luz del día, el que amaneció, el que hay unas nubes, hay unos árboles que dan sombra. Eso solamente, esa perfección en la naturaleza, solamente alguien superior lo puede hacer. El ser humano puede crear artificialmente una estructura, una casa, pero Dios es el único que puede crear un árbol. Nosotros los seres humanos podemos plantar, podemos sembrar, pero Dios es el que hace nacer ese arbolito. Dios es el que creó esa semilla. Dios es el que se encarga de lo demás. Seamos creativos para enseñar la grandeza de este Dios que nos invita hoy a escucharlo en lo ordinario, en tu casa. La mujer ahí en la cocina, donde está cocinando, donde está preparando unos frijoles. Ahí, ¿qué me dice Dios en esto que estoy haciendo? Te aseguro que Dios te está diciendo mucho en lo que estás viviendo. No es necesario que Dios se te aparezca y que venga del cielo. En las cosas ordinarias Dios se manifiesta.
Que Dios les bendiga, les mando un fuerte abrazo, nos encomendamos a sus oraciones. Hoy es el último día de las jornadas culturales, tenemos una obra de teatro, también la rondalla del seminario. Están todos invitados los que quieran participar. Yo les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Jesús, Pastor eterno de las almas, dígnate a mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Señor, necesitamos mayor número de sacerdotes. Multiplica las vocaciones y santifica más y más a nuestros sacerdotes. Te lo pedimos. Por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos sacerdotes según tu corazón. Que así sea.